Descubre el milagroso plan de Dios. La inspiradora conquista divina de la tierra prometida en 4 que en el tercer año de Joacim, rey de Judá, el pueblo de Israel, cansado y sediento, clamaba desde el desierto de Sin. Habían sido liberados de la opresión egipcia, pero la incertidumbre del futuro los envolvía como el polvo del desierto. Moisés, su líder divinamente elegido, sentía el peso de la responsabilidad en sus hombros. Miraba a las estrellas que brillaban en el vasto cielo nocturno, cada una un recordatorio de la promesa de Dios, una tierra que fluye con leche y miel. Con cada queja y murmullo que resonaba en el campamento, el desafío de dirigir a un pueblo cansado y desconfiado se volvía más abrumador. Moisés se arrodilló, buscando la dirección divina. Oh Señor, ¿qué haré con este pueblo? Necesitan una señal de tu poder, una prueba de tu fidelidad, suplicó al Altísimo. En un susurro del Espíritu, la respuesta reveló la grandeza del plan, mas yo estaré contigo, tal como estuve con ellos en Egipto. Esta promesa encendió una chispa de esperanza en su corazón. ¿Podría realmente iniciar un nuevo camino hacia la tierra prometida? Años después de la muerte de Moisés, el nuevo líder, Josué, se encontraba ante el río Jordán, sintiendo la brisa suave en su rostro como un aliento de Dios. El pueblo se reunió a su alrededor, y en sus rostros había temor y determinación. Dios le habló: sé firme y valiente. Así como estuve contigo, estaré contigo en esta nueva etapa. Josué sintió, su fe renovada, sabía que un camino extraordinario estaba por comenzar. Antes de continuar con este increíble relato bíblico, quiero asegurarme de que no te pierdas ninguna de estas historias poderosas de las Escrituras. Haz clic en el icono de la campana y selecciona todas las notificaciones. Estas narrativas bíblicas han transformado incontables vidas a lo largo de la historia. A medida que se acercaban al Jordán, las aguas fluyeron con una fuerza implacable. El desafío era gargantuesco, pero Josué confiaba en la promesa divina. Al revelar su mandato de cruzar, el pueblo sentía un hormigueo de expectación. Cuando los sacerdotes tocaron las aguas con el arca, algo sobrenatural ocurrió, las aguas se detuvieron y el pueblo cruzó en seco. Asombro y alabanza llenaron el aire, una fe resurgía en sus corazones, recordando que Dios había cumplido. Sin embargo, al llegar a Jericó, otra montaña de dudas se alzó ante ellos, las imponentes murallas de la ciudad. El eco del temor aún resonaba en sus corazones. Pero Josué, fortalecido por el recuerdo de los milagros, proclamó la orden divina: marcharían alrededor de la ciudad y en el séptimo día gritarían. Las palabras desafiaban la lógica, pero la fe cobraba fuerza y los israelitas marcharon. Los días fueron pasando mientras rodeaban herméticamente las murallas. Se sentía la tensión, el séptimo día se acercaba con una palpable electricidad en el aire. ¿Podrían las murallas caer? Finalmente, llegó el momento. Con un estruendo de fe, el pueblo alzó su voz en gritos de adoración. En un instante sobrehumano, las murallas cayeron, y el pueblo de Israel se encontró, nuevamente, en pie, admirado ante la asombrosa actuación de Dios. La victoria en Jericó no era solo un triunfo militar, era un testimonio inquebrantable de la fidelidad de Dios hacia su pueblo, invitándolos a seguir adelante en la monumental travesía de la promesa que apenas comenzaba. El eco del triunfo en Jericó aún resonaba en el corazón de Israel. Josué, firme en su liderazgo, sabía que la conquista de la tierra prometida apenas comenzaba. El pueblo estaba lleno de fervor y admiración, pero también de preguntas. ¿Qué habría de enfrentar a continuación? ¿Acaso la victoria anterior garantizaba el mismo resultado en las próximas batallas? Mientras la victoria se convertía en canto entre los israelitas, Dios una vez más se dirigió a Josué. No temas, asegúrate de que tu pueblo se mantenga fiel a mi ley. Registra mis mandamientos en sus corazones y no se aparten de ellos, ordenó el Señor. La voz del Altísimo penetró en el alma de Josué, quien sabía que el camino hacia la tierra de abundancia requería más que solo fuerza militar, era un puente hacia la lealtad y la obediencia.
algunos días después, pudo vislumbrar la próxima ciudad que había de ser conquistada, Ai. Pequeña en comparación con Jericó, pero no menos desafiante. En su mente, Josué trazó estrategias, pensando que la victoria sería fácil. Sin embargo, le había faltado considerar un detalle vital. Dios había ordenado que todo lo que había en Jericó era consagrado al Señor y, sin embargo, había un hombre, Acán, que había olvidado esas instrucciones. En su ambición, había tomado parte del botín. Esa transgresión se convertiría en sombra sobre su pueblo. Antes de la batalla, Josué envió espías a Ai. Regresaron con un informe que causó confianza en el campamento. No es necesario que toda la gente suba, enviemos unos pocos miles a caer sobre la ciudad. Confiado, Josué llevó consigo un pequeño grupo, lleno de la seguridad que había provenido del reciente triunfo. Sin embargo, al enfrentarse a Ai, la situación tomó un giro inesperado. Los habitantes de la ciudad se lanzaron contra ellos con una ferocidad que dejó a los israelitas asombrados y desalentados. 36 hombres cayeron ese día, y aquellos que lograron escapar huyeron. La derrota dejó al pueblo temeroso y desalentado. El lamento se oyó en el campamento. ¿Dónde está Dios en esto?, se preguntaban, sintiendo el peso de la incertidumbre. Josué, angustiado, se postró ante el Señor. ¿Por qué has traído a tu pueblo a esta derrota? ¿Acaso no prometiste estar con nosotros?, clamó en ferviente oración. En un momento de profunda revelación, Dios le respondió: hay un pecado en medio de ti, Israel. No puedo estar con ustedes mientras haya transgresión en su campamento. Una verdadera luz de comprensión iluminó la mente de Josué. Al conocer la transgresión de Acán, con firmeza, reunió al pueblo y proclamó: el Señor ha revelado que hay pecado entre nosotros. Debemos enfrentarlo para recuperar su favor. La esencia de la fidelidad y la justicia divina emergía en la comunidad. El pueblo entendía que la santidad de Dios no podía ignorarse. Finalmente, tras un proceso de confrontación, Acán fue señalado. Su confesión trajo consigo un pesar profundo, pero la verdad debía prevalecer. Después de este acto de justicia, el pueblo pudo una vez más reconectar su relación con Dios y recibir su poder renovado. He aquí, voy a entregar de nuevo Ai en tus manos, proclamó el Señor a Josué. El pueblo, lleno de un fervor renovado por la restauración de su pacto, se preparó para la batalla, y esta vez marcharían con obediencia, con un espíritu de unidad y fe. La anticipación era palpable. El cielo se oscurecía alrededor de ellos, pero el corazón de Josué brillaba con confianza restaurada. Había aprendido que la victoria y la derrota no solo dependían del poder bélico, sino de la fidelidad, reconociendo que, en cada paso, Dios era el capitán de su destino. Así, antes de adentrarse nuevamente en manos de la batalla, la comunicación divina resonó en el aire: una vez más, el mundo verá mi gloria a través de ti, Israel. Esta es mi soberanía, mi plan, permanece certero en el camino que he trazado. La certeza sembró entre los corazones de los guerreros un nuevo propósito, pero la pregunta permanecía. ¿Qué más revelará Dios a través de su pueblo en esta travesía asombrosa hacia la tierra prometida? Con el amanecer, las luces doradas caían sobre el campamento de Israel, iluminando el rostro de cada guerrero que se preparaba para la batalla. La orden de avanzar resonó entre los hombres, y la excitación se mezclaba con el temor reverente. Después de la restauración del pacto, los corazones estaban alineados, listos para actuar conforme a la voluntad del Señor. Josué, ungiendo su espada con oración, se acercó al pueblo: escuchad, Israel. Este día, el Señor nos entregará ahí, y con esta victoria demostrará su grandeza entre las naciones. Debemos avanzar en grupos, siguiendo los pasos del Señor, pues Él va delante de nosotros. El pueblo, dispuesto, marchó hacia la pequeña ciudad, su fe llevándolos a enfrentar al enemigo con resolución. En su espíritu llevaban la promesa renovada, el estandarte de Dios ondeaba alto, recordando a todos que eran su elección.
La distancia al enemigo se acortó, y la atmósfera vibró con la expectativa de lo sobrenatural. Cuando llegaron a Ai, Dios le habló a Josué nuevamente: elimina la sorpresa, divide a tu ejército. Unos se acercarán desde el oeste, otros desde el oriente. La gente de Ai se confía en su fortaleza, pero su orgullo será su caída. Yo estaré con vosotros, llevaré con vosotros la victoria. Josué, tomando en cuenta cada instrucción, dividió sus tropas. Algunos rodearon la ciudad, mientras otros se acercaron haciendo un simulacro de huida, como si fueran derrotados. Aquello fue una estrategia divina, y al primer asalto, los habitantes de Ai cayeron en la trampa. Con un grito al unísono, las tropas del pueblo de Israel arremetieron, el eco de la batalla resonó, y el pánico se apoderó de Ai. Josué, desde su posición, observaba cómo la estrategia del Señor se llevaba a cabo. A medida que la batalla avanzaba, una señal fue emitida: la espada levantada de Josué. Con eso, el pueblo, dotado de nueva fuerza, cargó contra las murallas. Las puertas de Ai se cerraban, pero el poder de Dios trajo consigo una fuerza arrolladora. Las piedras que parecían indestructibles comenzaron a ceder, al igual que el orgullo de un pueblo que había creído que podría sostenerse sin Dios. La victoria fue asombrosa y rotunda. Ai fue conquistada, y con su caída, el pueblo de Israel sintió el poder del Señor renacer en sus corazones. Se resplandecieron las alabanzas al Altísimo, eco en sus labios llenos de gratitud. Gloria a Dios en las alturas, gritaban mientras alzaban sus manos hacia el cielo. Luego, en medio de la celebración, Josué se dirigió al pueblo: el Señor no solo nos ha dado la victoria sobre Ai, sino que también ha reafirmado su pacto con nosotros. Ya no somos solo un ejército, somos su pueblo, un reflejo de su gloria en la tierra. Poco a poco, los ecos de esa victoria empezaron a resonar en las tierras aledañas. Las naciones temían escuchar el nombre de Israel, pues en cada batalla, veían la mano poderosa del Dios de los ejércitos. Pero, en ese clamor, otros planes se gestaban en el corazón divino. Mientras el pueblo se regocijaba, Dios susurró a Josué una revelación aún más profunda: tu camino hacia la completa posesión de la tierra prometida apenas comienza. Hay más por venir, desafíos que forjarán el carácter de Israel y revelarán mi propósito. ¿Estás preparado para lo que sigue? Los ojos de Josué brillaban con gozo, pero también con una inquietante anticipación. El camino ante ellos, lleno de promesas y pruebas, estaba trazado por el dedo de Dios. Y así, firmes en su propósito, se preguntaban en comunión: ¿cuál sería el próximo paso en el plan de Dios, el cual, aunque misterioso, seguía brillando con una luz que jamás se apagaría? Mientras el eco del triunfo todavía resonaba en los corazones de Israel, un silencio inesperado se apoderó del campamento. La risa y las alabanzas se interrumpieron al recibir un mensaje inquietante. De entre los grupos de guerreros, un mensajero llegó con el rostro sombrío, su voz temblando de preocupación. «Oh, Josué», exclamó el mensajero. «Han llegado noticias de que algunos de nuestros propios hombres han desobedecido las instrucciones del Señor. Entre nosotros, hay quien ha tomado de lo consagrado, desatando la ira de Dios sobre todo este pueblo». Josué saltó de su lugar, el gozo de la victoria se desvaneció rápidamente en la sombra de esta nueva revelación. «¿Qué dices, hombre de Israel? ¿Quién ha cometido tal crimen contra el pacto de nuestro Dios? Dímelo, para que podamos restaurar lo que ha sido quebrantado». La angustia del mensajero se hizo palpable. «Es Acán, hijo de Carmí, del linaje de Judá. Ha tomado del anatema y lo ha escondido entre sus pertenencias. Por ello, el Señor no estará con nosotros en la próxima batalla». Josué, lleno de desesperación, se postró ante el Señor. «Oh, Dios. ¿Por qué nos has hecho esto? ¿Qué va a hacer de nosotros ahora? Si tú no estás con nosotros, ¿quién podrá resistirnos?». La voz del Señor llegó a Josué, firme y clara: «Levántate. Santifica al pueblo y diles que se presenten ante mí. Deben purificarse,
pues entre ellos hay un pecado que debe ser tratado. Llévalos a la exposición del pecado y permite que el juicio divino se lleve a cabo en la tierra del pacto. Con temor reverente, Josué convocó al pueblo. El Señor nos ha advertido, y debemos responder con admiración y obediencia. Prepara tu corazón, Israel, la gloria de Dios está en juego. De uno en uno, las tribus se presentaron ante él. Josué, siguiendo la orden divina, seleccionó a Judá, luego a la familia de los Araitas, y finalmente el dedo de Dios apuntó hacia Acán. La atmósfera era tensa, el aire pesado de culpa y miedo. Acán, hijo de Carmí, pronunció Josué con voz tronante, glorifica al Señor Dios de Israel y confiesa. ¿Qué has hecho? Acán, temblando y sin poder ocultar su culpa, finalmente confesó, he pecado contra el Señor, Dios de Israel. He tomado un manto babilónico, 200 siclos de plata y un lingote de oro, los escondí en la tierra, pues mi corazón se dejó llevar por la codicia. La congregación se estremeció al escuchar su confesión. La ira del Señor había caído sobre ellos porque un hombre había desobedecido. ¿Cuánto más tiempo debemos soportar este pecado entre nosotros? Acán, tu pecado ha contaminado a todo el pueblo. La consecuencia era clara y dura, el juicio debía ser aplicado. Después de la necesaria purificación para evitar mayor escarnio en el nombre de Dios, Acán y su familia fueron llevados al valle, donde la justicia divina se ejecutó en un acto de severidad que dejó una lección grabada en el corazón de Israel. Sin embargo, después de concluir la ejecución de la justicia, Dios habló a Josué de nuevo. No te preocupes, porque así como el pecado fue confirmado y erradicado, yo restauraré mi alianza contigo. El próximo paso en este viaje será aún más glorioso, y la próxima ciudad caerá para vosotros. No temáis, pues estaré con vosotros. Josué levantó su mirada al cielo, el glorioso plan de Dios comenzaba a tomar forma. Levantando su voz frente al pueblo, proclamó, esta es nuestra lección. La santidad del Señor no puede ser menospreciada. Pero en su misericordia, nos dará la victoria nuevamente. Listos estamos para seguir el camino que Él nos trazó. ¿Quién está con nosotros para conquistar la tierra y cumplir su promesa? Y así, mientras la multitud clamaba por la ayuda divina, el misterio de lo que aún estaba por venir llenó sus corazones de una sorprendente esperanza. Un nuevo desafío se asomaba en el horizonte, y los ojos de todos estaban puestos en el próximo movimiento del Dios que nunca falla, ansiosos por descubrir el destino que aún les reservaba en la tierra prometida. Mientras el alba rompía sobre el campamento de Israel, un nuevo día prometía oportunidades llenas de esperanza. La tensión de la noche anterior aún pesaba en el aire, pero la voz del Señor seguía resonando en el corazón de Josué. La promesa de victoria renovada abundaba en su pecho mientras convocaba al pueblo junto a él. Escuchad, pueblo, exclamó con fervor. El Señor nos ha dicho que nos restaurará. Hoy marcharemos hacia la ciudad de Ahí, y esta vez, el cielo estará de nuestro lado. Debemos ser valientes y obedientes, y no desviar nuestra mirada de nuestro Dios. Los líderes de cada tribu se acercaron y, con determinación renovada, acordaron seguir a su líder. El resplandor del sol iluminaría su camino hacia la victoria, pero en un rincón del campamento, el eco de la desobediencia aún resonaba. La memoria de Acán y su pecaminosa codicia advertía a todos sobre los peligros del transgresor. Josué comenzó a organizar el ejército, dividiendo a los hombres según sus fortalezas y habilidades. Al reunirlos, instruyó a los espías a que se acercaran a Ahí para que evaluaran la situación. Id, explorad la tierra y traed un informe. La estrategia del Señor debe ser llevada a cabo en su tiempo y su manera. Mientras los espías partían, la atmósfera se llenó de inquietud y anticipación. Algunos hombres se preguntaban si realmente podrían conquistar a Ahí después de la inesperada derrota de Jericó, pero la convicción de Josué era sólida. Recordad los hechos gloriosos que el Señor ha hecho por nosotros, no temáis.
Los espías regresaron con noticias de que la ciudad de Ai era pequeña, apenas un puñado de hombres, y aseguraron que podían derrotarla con facilidad. Sin embargo, Josué, atento y sabio, oró al Señor antes de avanzar. Dame dirección, oh Yahvé, pues en ti confío. El Señor, en su infinitamente sabio plan, habló al oído de Josué, no menosprecies al enemigo. Aunque Ai es pequeña, el valor del pecado y la desobediencia pueden traer grandes consecuencias. Propondrás un asalto directo, pero cuida que la estrategia sea clara y precisa. Armado con esta instrucción divina, Josué formó un plan audaz. Al caer la noche, enviaría unos hombres a sitiar la ciudad y otros para atraer a los defensores fuera de sus muros, actuando como un cebo para engañar a los hombres de Ai. Cuando llegó ese momento, el corazón de Josué latía con ansiedad y fe. Los guerreros se prepararon, y en la penumbra de la noche, las sombras danzantes danzaron sobre la tierra prometida, llenas de misterio. El evento se acercaba, una vez más se dirigían a la batalla, confiando en la guía del Señor. Mientras tanto, el rey de Ai observaba a sus hombres con desprecio. ¿Por qué temen a Israel? Sus victorias han sido consecuencia de un juicio desesperado. Caigamos sobre ellos como un diluvio, y borraremos su nombre de la tierra. El ataque se inició conforme a lo planeado. Los guerreros de Israel se hicieron notar, con un grito de guerra que resonó en el aire. Temiendo una derrota, los hombres de Ai salieron, pensando que triunfarían fácilmente, pero en el comando de Josué, hubo un levantar de mano. Ahora, gritó, dándose la señal. Las fuerzas israelitas que estaban ocultas se lanzaron sobre Ai, cerrando el cerco en un asalto fulminante. La victoria de Israel era inminente, y en el fulgor de la batalla, el cielo parecía abrirse. A medida que ellos caían, un mensaje vibró en la mente de Josué. Era la promesa de Dios: hoy os he entregado la ciudad, pero no olvidéis que cada triunfo lleva la responsabilidad de recordar mis mandamientos. Y así, mientras la ciudad de Ai caía, quedó marcado un nuevo capítulo en la historia de Israel. Pero, en medio del júbilo y el estruendo de guerra, otro susurro divino se presentó. Habrá más pruebas, y mi gran plan revelará su plenitud en la próxima fase de la conquista. Prepárense, porque lo que está por venir sobrepasa los límites de su entendimiento. El espíritu de anticipación y reverencia envolvió a Josué y su pueblo. Para ellos se perfilaba un futuro glorioso, un futuro colmado de alabanzas y, sin embargo, de pruebas, pues el verdadero triunfo es aquel que permanentemente busca la santidad del Dios Altísimo. Así, el viaje apenas comenzaba. La victoria en Ai resonó como un trueno en los corazones de los israelitas. Sin embargo, el eco del tiempo seguía vibrando en sus almas, recordándoles que cada triunfo también implicaba una mayor responsabilidad ante Dios. Después de la caída de Ai, Josué se reunió con los ancianos y príncipes de Israel, buscando la guía del Altísimo. «Escuchad», exclamó Josué con fervor. «El Señor ha manifestado su poder en nuestro favor. Pero debemos estar atentos, pues lo que hemos ganado hoy no significa que seamos invulnerables. Permaneced en su palabra y en su ley, para que no caigamos en la tentación como lo hicimos antes». Mientras tanto, en el campamento de Israel, el silencio pesado de la victoria se impregnó en el aire. Algunos hombres desearon celebrar de inmediato. «¿Por qué no levantamos un altar a nuestro Dios?», sugirió uno de los sacerdotes, buscando alentar a los suyos. «Para que recordemos su poder y misericordia hacia nosotros». El eco místico de su propuesta resonó en los corazones de los hombres. Pronto, se levantó un fervor por construir un altar en el monte Ebal, tal como Moisés había ordenado. «Así lo haremos», afirmó Josué, recordando las instrucciones de la ley. «Escribiremos los mandamientos de Dios sobre piedras y levantaremos ofrendas, para que en nuestro corazón nunca falte su palabra, ni en nuestra memoria su fidelidad». Cada hombre y mujer de Israel se unió en esta obra santa. La noche descendía lenta y silenciosa, mientras la luz de las antorchas iluminaba las piedras que pronto llevarían los trazos de la ley en nombre de sus antepasados.
En este acto, la historia comenzaría a escribirse de nuevo, anclada en el compromiso con el Dios eterno. La quietud fue interrumpida por murmullos entre el pueblo. Algunos temían que los cananeos vinieran a buscar venganza tras la derrota. «No temáis», gritó Josué, levantando sus manos. «El Señor va delante de nosotros. Cada batalla que hemos luchado ya ha sido ganada en los cielos. Pero debemos persistir en la obediencia». Ya al amanecer, los israelitas se reunieron para la ceremonia. A medida que las letras de la ley comenzaban a ser grabadas en las piedras, se sentía un aire de reverencia, de conexión con el pasado y de deseo de caminar en la senda del futuro. Josué tomó el tiempo para recordar a todos los hombres las palabras que Moisés les había transmitido sobre el pacto que Dios había hecho con ellos. ¿Qué ganaremos por ignorar su voz?, cuestionó. Los caminos del mundo son oscuridad, y el camino de Dios es luz. Nunca olvidéis que hemos sido elegidos para reflejar su gloria entre las naciones. Mientras todos se comprometían a recordar, una sombra se cernía sobre el horizonte. En las tierras vecinos, los reyes de los cananeos temían el crecimiento de Israel y la fuerza que estaban demostrando bajo el liderazgo de Josué. Se reunieron en un consejo, como alimañas acechantes. ¿Cómo venceremos a este pueblo que parece ser invencible? En medio de su desesperación, una idea surgió entre ellos. Nos disfrazaremos y enviaremos emisarios a hablar con ellos. Tal vez podamos confundirlos y debilitar su espíritu, murmullaban entre sí. Mientras tanto, Dios se movía en medio de su pueblo. A medida que las hojas de los árboles se movían con el viento, el corazón de Josué sintió un profundo aliento de advertencia. El susurro divino llegó a su oído: «Hijo de Nun, ten cuidado, pues la seducción del enemigo acecha en las sombras, y más grandes pruebas acechan al horizonte de la tierra prometida». Esa advertencia causó que su espíritu se inquietara, sabiendo que su victoria se cimentaba en la obediencia, y su éxito en depender completamente del Señor. Con lamentos, oraron juntos, buscando la fortaleza de Dios. «Ayúdanos, oh Señor, a permanecer firmes en nuestra jornada». Así sus corazones, aunque se alegraban en la victoria, se llenaban de la convicción de que debían estar siempre alertas. Las promesas divinas aún aguardaban su cumplimiento, y el misterio del plan de Dios se tejía más allá de su entendimiento. Revelando que todo en su tiempo y propósito sería revelado, el día había sido marcado con el acto de consagración, pero en el aire flotaba la promesa de futuros encuentros. Atención, pueblo de Israel. Lo que está por venir no se ha revelado aún, pero el poder de Dios se manifestará una vez más. Prepárense. Resonó en su interior. La historia apenas comenzó, y el relato de su soberanía estaba a punto de desatar su esplendor. Los días pasaron y el eco de la victoria en Ahí aún reverberaba entre los israelitas. Mientras el pueblo se afianzaba en la obra de escribir la ley, la atención de Josué comenzó a volverse hacia el futuro. Un fuego sagrado ardía en su corazón, pero las dudas de la comunidad comenzaron a levantarse como nubes oscuras en el horizonte. El temor de una venganza cananea envolvía a la congregación, y con cada día que pasaba, la incertidumbre crecía. ¿Sería suficiente nuestra preparación ante lo que se avecina?, se preguntaban. ¿Qué haríamos si los pueblos vecinos se unían en contra nuestra? Josué, sintiendo el peso de su liderazgo, se dirigió una vez más al Señor en busca de dirección. Durante la noche, mientras las estrellas parpadeaban en el cielo, la voz de Dios resonó en su interior: «Llenaré el corazón de tus enemigos de temor, y conocerán que soy yo quien está contigo». Con el espíritu renovado, reunió a los líderes, compartiendo la revelación divina. «El Señor ha prometido», proclamó. «Debemos avanzar con fe y no temer, porque la tierra que pisamos es nuestra por herencia». Pero recordemos, la obediencia es esencial. En las tierras cananeas, los reyes que habían conspirado contra Israel comenzaron a tramar su ataque. «Debemos unificarnos», dijo el rey de Jericó, una mirada feroz brillando en sus ojos. «Si estos hombres fallan en su devoción, usaremos su debilidad a nuestro favor».
Debemos actuar antes de que sean más fuertes. La reunión fue marcada por su sorda determinación, pero la sombra de los planes oscuros comenzó a pesar sobre ellos. De regreso en el campamento israelita, el pueblo se preparaba para la próxima etapa de su jornada. Josué ordenó una revisión minuciosa de sus provisiones y un gran sacrificio a Jehová, implorando su favor. Recordemos el pacto que Él ha hecho con nosotros. Es por su gracia que caminamos hacia la victoria. Los días de preparación se transformaron rápidamente en semanas, y así la confianza del pueblo comenzó a crecer. Sin embargo, esa confianza fue puesta a prueba cuando llegó un grupo de cananeos disfrazados, llevando consigo una apariencia de humildad y deseo de paz. Se presentaron ante Josué, diciendo: «Hemos venido de lejos, trayendo regalos y una solicitud de unión. Deseamos que firmemos un pacto de paz y compartamos esta tierra, pues reconocemos que el Dios de Israel está con ustedes». La astucia de los enemigos era temblorosa, mas la seducción de la oferta provocó confusión entre el pueblo. Josué, sintiendo que algo no encajaba, no consultó como era su costumbre al Altísimo, sino que confió en sus propias percepciones. ¿Cómo puede ser esto?, se preguntó en silencio. La desaprobación divina, silenciosa y penetrante, se sintió como un grito en su corazón. La advertencia que había recibido reverberó en sus oídos. Si caes en la trampa de la confianza cómplice, te desviarás del camino. Aún así, firmaron el pacto con los cananeos, y los israelitas, confiados en su parecer, comenzaron a bajar la guardia. Pero lo que no sabían era que un giro de la historia estaba a punto de desencadenarse. La sombra de un peligro inminente se cernía más cerca que nunca. Esa noche, mientras el fuego ardía en el campamento, el espíritu de Josué fue profundamente perturbado. «He fallado», se dijo a sí mismo, sintiendo la tensión en su pecho. Una inquietud surgió de lo más profundo de su ser, recordándole que incluso los hombres de fe pueden caer si no se mantienen firmes en la dirección divina. Los días siguientes revelaron la verdad devastadora de su mal juicio. Pronto los cananeos aparecerían con intenciones ocultas, y el pueblo de Israel se vería amenazado en la promesa de la tierra. Sin embargo, la situación no estaba irremediablemente perdida. La voz del Altísimo resonaría de nuevo en el caos, y los corazones de su pueblo aprenderían a confiar de nuevo en su plan. Así, los cielos comenzaron a moverse, y el destino de Israel pugnaba por reescribirse. «Aún hay tiempo», susurró el viento, llevando la promesa de restauración. Lo que parecía ser un desvío puede convertirse en una enseñanza del poder de la redención divina. La historia de la tierra prometida apenas comenzaba, y lo que Dios haría a continuación dejaría a su pueblo en asombro. El susurro del viento que prometía restauración era apenas un eco en los corazones de los israelitas, llenos de confusión tras el pacto con los cananeos. A medida que el sol se elevaba en el cielo, el rostro de Josué mostraba incertidumbre, y su voz temblaba con una mezcla de temor y determinación. Aquella mañana, se reunió nuevamente con los ancianos de Israel, su espíritu necesitado de la sabiduría del Altísimo. «Todo Israel», comenzó Josué, «escuchadme. Hemos firmado un pacto con nuestros enemigos. He consultado al Señor, y su palabra está clara, no podemos bajar la guardia. Nuestra confianza debe estar firmemente asentada en Él, quien nos trajo de la tierra de Egipto y nos guió a través del desierto». Mientras hablaba, el camino delante de él parecía oscurecerse, marcado por las intenciones ocultas de aquellos que se habían presentado como amigos. Un silencio tenso llenó el aire, y los ojos de los ancianos se encontraban llenos de inquietud. Podían sentir en sus corazones que la alarma había sonado. «Debemos prepararnos», continuó Josué con convicción creciente. «Las fuerzas del mal no dormirán hasta que nos destruyan. El enemigo puede venir disfrazado, pero la verdad será nuestro escudo. Haremos lo que es agradable ante los ojos de Jehová, Él es nuestro único refugio». No muy lejos, los cananeos, ahora entre ellos como aliados, discutían entre susurros sus propios planes. Aquel rey de Jericó,
cuyos ojos fieros habían visto la derrota de sus hermanos, elaboraba un maquiavélico plan en su mente. Israel es fuerte, su Dios es poderoso, murmuró. Pero nuestra astucia será su mayor enemigo. Debemos provocar desconfianza entre ellos y sembrar la discordia. Cada día, el pueblo de Israel se sentía más dividido. Algunos, impulsados por la promesa de paz con los cananeos, comenzaron a olvidar la ley de Dios. Otros, sin embargo, clamaban a Jehová, sintiendo la carga de su desobediencia, y deseaban regresar a la obediencia ferviente de los días pasados. El tercer día tras la firma del pacto, un anciano del pueblo se acercó a Josué, con una mirada de angustia y fervor. Mi líder, si lo que hemos hecho es equivocado, imploremos al Señor que descienda con su justicia sobre nosotros. No será el silencio lo que nos salvará, sino un clamor de arrepentimiento. Movido por la urgencia, Josué se arrodilló en la tierra polvorienta, el sonido de su llanto resonó en el aire como una súplica a lo alto. Oh Jehová, tú que conoces nuestros corazones, no nos dejes caer en la perdición que han preparado para nosotros. Recuérdanos, Señor, de tu pacto y levanta nuestra fe, pues en ti solo encontraremos nuestra victoria. En ese momento, el cielo pareció responder. Un relámpago atravesó la oscuridad que había comenzado a envolver el campamento, y una voz resonó con autoridad. Josué. Yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Los corazones de los cananeos están llenos de temor, pero he ordenado que tú y tu pueblo se mantengan firmes en mi promesa. El día de la redención está cerca, pero primero, debéis reconocer vuestros errores. Josué, atónito, levantó la vista. Las nubes parecían dividirse, dejando filtrar un resplandor que iluminó su rostro. Comprendió que la verdadera batalla no era solo contra la espada, sino contra la desconfianza y el temor que habían anidado en su pueblo. Hacia adelante, entonces, susurró, hacia adelante en la fe. Mientras la incertidumbre llenaba el campamento, la realidad de lo que debía ocurrir comenzaba a dibujarse. Se congregaron para escuchar su mensaje, cada palabra un testimonio del poder redentor que Dios aún tenía reservado para ellos. El Señor va delante de nosotros, les dijo, y si regresamos a Él, las puertas de la tierra prometida se abrirán. No es el pacto con el enemigo lo que nos salvará, sino el pacto eterno que Él ha hecho con nosotros. Así, la sombra de desconfianza empezaba a disiparse, y el pueblo se preparaba para un encuentro que cambiaría el rumbo de su historia. En medio de confusiones y engaños, la senda hacia el cumplimiento divino empezaba a revelarse, y el corazón de Josué ardía con la esperanza de que la restauración no estaba lejos. Pero en el horizonte, un nuevo mensaje de advertencia se cernía en el aire: cuando el día llegue, conocerán la verdad detrás de este viaje, y el plan de Dios se manifestará en todo su esplendor. Al amanecer del cuarto día, la atmósfera del campamento de Israel se encontraba cargada de expectación y temor. El eco de la voz de Dios aún resonaba en los corazones de todos, como un tambor que llama a la batalla. Josué, sostenido por la promesa divina, se dirigió a su pueblo una vez más. La multitud se congregó alrededor de él, ansiosa por escuchar las instrucciones del líder que había sido llamado a guiarles. Escuchad, oh Israel, proclamó con voz firme y clara. Hoy, el Señor nuestro Dios ordena que levantemos un altar en su nombre, un memorial de nuestra consagración y arrepentimiento. Este será un testimonio de nuestra fe renovada, un símbolo de que buscamos su favor y estamos dispuestos a regresar a Él con todo nuestro corazón. Las manos de los israelitas, temblorosas pero decididas, comenzaron a recolectar piedras, reunidas unas sobre otras con laboriosidad. El altar surgía en el centro del campamento, mientras Josué guiaba a su pueblo en oración ferviente. Oh Jehová, escucha nuestro clamor. Reconocemos nuestros errores y volvemos a ti, nuestra única esperanza. Fortalece nuestra fe y dirige nuestros pasos. Mientras levantaban el altar, un grupo de cananeos observaba desde la distancia, sus corazones llenos de furia y temor. Sabían que la redención del pueblo de Israel podría amenazar su estrategia de astucia.
En el corazón de Jericó, el rey siguió alimentando el fuego de la discordia, maldiciendo a aquellos que habían llegado a su puerta como amigos. Si ellos comienzan a clamar a su Dios, perderemos nuestra ventaja, refunfuñó, acumulando brío. Debemos sembrar entre ellos semillas de desconfianza. Con su corazón palpitante, Josué lideró a Israel en un día de ayuno y súplica. Mientras el pueblo se humillaba ante el Altísimo, las olas de la desesperación comenzaron a disolverse. Sus voces se unieron en un clamor de arrepentimiento, resonando por el campamento como un sacrificio vivo. En el cielo, las nubes oscuras comenzaban a despejarse. Los rayos de sol se filtraban entre la bruma, luego de días de incertidumbre. Una paz inexplicable se vio reflejada en los rostros de los israelitas, en su unidad renovada y su retorno al pacto de Dios, pero en el campamento de los cananeos, una sombra seguía al rey. Temía lo que sería inevitable si continuaban ignorando la poderosa intervención del Dios de Israel. Decidido a actuar, envió espías en la oscuridad para atentar contra el pueblo de Dios, sembrando discordia y confusión. Mientras tanto, Josué, con una clara visión del futuro, se retiró una vez más al lugar de oración. Clamó a Jehová pidiendo dirección, sintiendo el peso del destino de su pueblo sobre sus hombros. La voz de Dios resonó en su interior: te he llamado como líder, y habrás de guiar a tu pueblo no solo en batalla, sino en fe. Escucha, pues lo que estoy por hacer será grande. Con un corazón renovado, Josué regresó entre el pueblo. La victoria ya es nuestra, afirmó, alimentado por la certeza divina. Preparémonos, porque el Señor peleará por nosotros. La tierra prometida espera, y aunque el camino hacia ella sea difícil, no temeremos, pues nuestro Dios está con nosotros. Así, mientras se forjaban alianzas y enemistades entre los pueblos, el cielo se preparaba para abrirse como nunca antes. La promesa de bendición y redención estaba a la vista, y el destino de Israel empezaba a entrelazarse con el plan soberano de Dios. Con un aire de misterio y anticipación, una nube oscura se cernía sobre Jericó, como un presagio de lo que estaba por venir. Pronto enfrentarán la realidad de su engaño, murmuraron entre ellos los ángeles en el cielo, y en ese día, el poder del Altísimo será revelado para la gloria eterna de su nombre. En el alba del día posterior a la consagración, el pueblo de Israel se reunía en la explanada del campamento, la expectativa llenando el aire como la fragancia de flores en primavera. Josué, con el rostro iluminado por la luz del sol naciente, se preparaba para proclamar el mensaje que resonaría en cada corazón. Una revelación había llegado a él, un mandato que afirmaría su fe y renovaría la visión del pueblo. Israel, exclamó con una voz firme, llena de autoridad. El Señor ha hablado y nos ha confirmado su perdón. La guerra espiritual está a la vuelta de la esquina. Los enemigos han conspirado en oscuridad, y debemos estar preparados para enfrentar lo que la desobediencia ha traído sobre nosotros. Levanta tu mirada, el Señor peleará por nosotros. Mientras sus palabras resonaban en el aire, la multitud comenzó a vibrar con alabanza. Sabían que aunque estaban rodeados por muchos enemigos que les deseaban mal, la promesa de victoria que Dios había ofrecido era un ancla de esperanza en tiempos inciertos. Dios, en su infinita sabiduría, sabía que el tiempo había llegado para probar el corazón de su pueblo de una manera más profunda. Josué, sintiendo la presión del liderazgo, recordó la advertencia que había recibido desde el comienzo de su misión. Con cada victoria, el riesgo de caer en la complacencia aumentaba. No olvidéis que solo con Dios encontramos nuestro refugio. Enfatizó, su alma ardía con un nuevo fervor. En los rincones ocultos de Jericó, los reyes cananeos tramaban un ataque. En su debilidad, encontraremos nuestra fortaleza, decía uno, con la voz cargada de malicia. El temor es nuestra mejor arma. Si logramos sembrar la discordia entre ellos, su unión se desvanecerá. Aprovechemos el momento antes de que la próxima batalla comience. Al clarear el día, delante del altar levantado por el pueblo, Josué se dirigió a los sacerdotes.
preparad el arca del pacto y llevadla entre nosotros. Esta vez llevaremos más que ejércitos, llevaremos la presencia misma de nuestro Dios en medio de la batalla. El sonido de trompetas comenzó a llenar el aire, llamado al pueblo a reunirse y a someterse ante el poder de Dios. Sin embargo, el eco de la oportunidad se entrelazaba con el murmullo de dudas. Un anciano del pueblo se acercó con voz temblorosa: ¿realmente seremos capaces de vencer esta vez, Josué? La derrota no está tan lejos, y nuestra confianza puede haberse debilitado. Josué, con la mirada fija en el horizonte, replicó: es cierto que hemos enfrentado adversidades, pero recordemos lo que el Señor ha hecho por nosotros. Recibimos su paz, y ahora debemos avanzar como un solo cuerpo. Las victorias de ayer no definen el poder de Dios en el hoy. Así, armados de unidad y fe, el pueblo comenzó su marcha hacia los prados que rodeaban Jericó. A medida que se acercaban, la atmósfera se tornó electrizante. Las murallas de la ciudad se erguían como un desafío a su fe, pero el eco en sus corazones resonaba con promesas de Dios. Cuando llegaron a las afueras, Josué se detuvo y, en un gesto solemne, miró a cada uno de sus guerreros. Mirad estas murallas. Nunca fue el poder del hombre lo que las derribará, sino nuestra obediencia a Dios. Esta batalla es suya, y con ella se revelará su gloria. En el transcurso de esas palabras, Dios habló nuevamente a Josué. Tu pueblo debe marchar en silencio, confiando en la voz que los guía. En el séptimo día, como símbolo de mi creación y perfección, verán caer las murallas, pero deben permanecer firmes en su fe. El pueblo marchó durante 6 días alrededor de la ciudad, con cada paso marcando un nuevo latido en el corazón de Israel. Mientras tanto, en Jericó, los cananeos observaban confundidos. ¿Qué intentan?, murmuraban entre ellos, llenos de escepticismo ante la estrategia que parecía carecer de sentido. No son más que un juego de mentes y palabras. El séptimo día llegó, iluminado por un sol radiante que acariciaba la tierra prometida. Josué, con voz firme, les dijo: hoy es el día del cumplimiento. Marcharemos una vez más, pero a la señal que Dios ha prometido, gritaréis al unísono. Las trompetas sonaron, y el sonido reverberante llenó el aire. Se unieron en un grito de alabanza, una súplica de fe que superó el temor que había reinado entre ellos, y así, las murallas de Jericó comenzaron a temblar. Con cada grito y con cada estruendo, el cielo resonaba al unísono con su esperanza. Las piedras grandes comenzaron a caer, el polvo se levantó como un estandarte que proclamaba la victoria de Dios. Justo antes de la caída final, la voz del Señor resonó en el corazón de Josué: esto es solo el inicio. He estado preparando a este pueblo para mayores desafíos. ¿Están listos para conocer la plenitud de mi plan? Como una explosión, las enormes murallas se derrumbaron, dejando expansiones abiertas a la tierra prometida. La multitud estalló en júbilo, sintiendo que más que un éxito militar, habían experimentado un grado de intimidad con Dios que cambiaría su historia, pero en el fondo de cada corazón, una pregunta se alzaba. ¿Qué otros planes y pruebas se encontrarían en el viaje hacia la completa posesión de la tierra prometida? La emoción y la necesidad de permanecer fieles resonaban en sus almas, mientras se preparaban para el siguiente capítulo de la promesa divina, consciente de que el misterio de Dios iba más allá de cualquier victoria lograda. En ese momento, cuando el eco de la victoria llenó el aire, los cielos se abrieron, revelando el siguiente destino de la travesía divina. La tierra prometida los esperaba, pero las advertencias del pasado aún marcaban su camino. ¿Qué desafíos les traería la continua intervención del Altísimo en la travesía de su pueblo? La pregunta permaneció en el aire, prometiendo descubrimiento, y lo que estaba por venir, aunque misterioso, aseguraba mostrar la soberanía de Dios de maneras aún más gloriosas.